Doctor Wilfredo Pedraza, gusto saludarlo, buenos días. ¿Cómo está, Glasser? Buen día. Lo de Marcelo Odebrecht, lo que ha dicho recientemente, que coincide además con lo que ha dicho Jorge Barata, desde la defensa de Nadine Heredia, porque es el mismo caso, digamos, en el que está involucrado el expresidente Ollanta Humala, es, como se dice, un revés muy fuerte a la situación de ellos y que pueden dentro de poco de repente estar con mayores restricciones ya en términos de su propio desempeño, desenvolvimiento? Pues pensamos que no. Si desde nuestra perspectiva, en primer lugar decimos que ese aporte jamás se recibió y por tanto lo que hay son dos versiones absolutamente diametrales. Lo que corresponde es que la investigación establezca quién tiene razón y quién no. Eso es lo normal en un proceso penal. Y en segundo lugar, pues si bien antes lo dijo Barata, obviamente Barata no lo dijo por su iniciativa. Esa fue una decisión de la empresa Odebrecht a partir de la confesión o de la delación de Marcelo Odebrecht. Y entonces creo que si antes lo dijo Barata y luego Odebrecht, o hubiese sido al revés, la información hubiese sido la misma, de manera que para nosotros no varía en lo absoluto la situación jurídica ni de Nadine ni del expresidente Humala, porque de lo que se trata al final son de afirmaciones de colaboradores eficaces que tienen que corroborarse con información complementaria, y esa complementaria no existe. Esto ya se investiga hace años. Ahora, pero digamos, a ver, unas son las consecuencias prácticas y concretas para la situación de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero eso lo voy a dejar para un ratito y voy a las consecuencias prácticas para Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, que están en proceso de delación premiada en el Brasil. Y si ellos están diciendo algo que no es verdad, ellos corren el riesgo de perder los incentivos que les están dando, que es la reducción de sus penas. Entonces, en términos lógicos, ¿cuál sería el razonamiento de ellos dos para perjudicar a ellos sin que eso sea verdad? Es decir, se estarían suicidando. Yo no tengo claro ni voy a especular, pero sí. A ver, voy a citar a dos que me parecen estimados. De que al final la empresa Odebrecht y Marcelo lo que están haciendo es suministrar información bastante interesada en el ánimo de salvar su empresa. Y ayer en una columna interesante, Rosalía Palacios decía que pues el expresidente de Brasil vale 4 millones, Toledo vale 20, 3 aquí supuestamente como aporte mala, y no encontraba una razón lógica por importancia, por incidencia con la empresa, etcétera. De manera que... Claro, pero ya dicen que la importancia es que se están jugando su partido en Brasil, porque en Brasil les han dado condiciones para que sigan trabajando y lo que quieren es sobrevivir en Brasil. Y aquí más bien, y en otras zonas, están administrando sus dichos para tratar de tener socios futuros, porque acá les están cerrando un poco el caño, en fin, por otras consideraciones. ¿Usted coincide con esa apreciación? Yo lo que puedo decir es que ellos no son testigos, son participantes de esos actos irregulares, al negar dinero contra obras, digamos, son generadores de los actos de corrupción. No me refiero al aporte político, sino a los aportes hechas contra obra, y por tanto no son testigos neutrales. No, claro. Tienen un interés primario, que es conseguir beneficios. A ver, si la palabra de ellos fuera determinante, habría que archivar el caso Gasoducto, porque Barata dice que no conoce a Belaún del Ocio. Barata dice que respecto a Gasoducto no se pagó nada ni le pidieron nada. Ajá. Sin embargo, como es natural, hay una investigación sobre el tema. Usted dice, si se le cree una cosa, habría que creerle todo. Eso parece razonable, digamos, ¿no? Pero la pregunta ahí es, ellos ponen en riesgo su propia situación si es que están diciendo algo que no es cierto. Lo que usted dice es, frente a lo que están diciendo Ollanta Humala y Nadine Heredia, tendrían que acompañar un elemento probatorio muy concreto que dé fe de eso que está diciendo, porque su testimonio en sí mismo no vale y no le cambia la situación a sus patrocinados. Pero ponen en riesgo de manera parcial y muy superficial, diría, porque entiendo que el compromiso que ellos tienen es dar información respecto a aquello que habrían hecho en otros países también. Ajá. Pero la justicia brasileña no va a corroborar si lo dicho por Marcelo Odebrecht respecto a Humala o los demás. Eso no es materia de investigación en la justicia brasileña. Cada país hará lo propio, y si aquí se confirma o no se confirma, me temo que ese impacto ocurrirá dentro de algún tiempo, y poca relevancia va a tener al final en el tema del proceso de
Delación del de que son delación, parte. sí. O sea, en realidad ellos lo que están haciendo entonces es, para ellos lo que les importa es cumplir estrictamente y probar lo que están diciendo sucedió en Brasil. Claro, porque es la justicia brasileña la que lo está juzgando. Exactamente. Y pueden decir cualquier cosa de lo que pasó en otro país, porque eso va a depender ya de cada país que lo pruebe o no. Es una forma de ver el tema, porque de hecho aquí Marcelo Odebrecht no es procesado en nada. Ajá. Barata acaba de ser incorporado a un proceso, por ejemplo, en el expediente de lavado de activos, está la declaración de Barata, pero está, digamos, de un modo casi neutro. No ha sido incorporado todavía al proceso de manera concreta. Él no es investigado. Está simplemente ese testimonio. Entonces, el impacto de esa afirmación, cierta o no, todavía no la vemos. Ahora, ¿pero qué le dice Nadine Heredia y Ollanta sobre el por qué Marcelo Odebrecht y Barata se meten con ellos en este tema? Porque alguna explicación tienen que tener, alguna reacción tienen que haber tenido. Ayer cuando le preguntaron a Ollanta, él dice, no hay que santificar esa palabra, tienen que corroborar, son mis dichos versus los suyos. Pero yo le quiero preguntar a usted, porque el abogado tiene que preguntarle, oye, ¿por qué este señor está imputando los hechos? ¿Qué puede tener detrás? ¿Qué dicen ellos? Bueno, en realidad no hay una explicación bastante clara. A ver, es como todos ahora especulan, hace un tiempo, que hay otro expresidente cuyos funcionarios están varios de ellos presos y que no es mencionado en lo absoluto y que debería. Bueno, no lo está, es un hecho incontestable. De manera que pero ya está investigado, ¿no? Preferí, pero eso es sí, un hecho concreto. Ya, en pero realidad, por ahí, pero en el caso de García, lo que puede pasar es que no se llegue García por los dichos de Barata y de Odebrecht, sino además por configurar, digamos, el contexto que se produjo, el escenario que se generó para favorecer a las empresas a través de algunos funcionarios bajo su liderazgo, digamos puede ser al revés. Desde la entrada del derecho penal, que es como yo veo el tema, porque a mí la verdad el impacto político de esto no me es relevante, ni el futuro político de quien defiendo tampoco, para mí es un tema relevante. Desde el punto de vista penal, primero decimos que ese dinero no se recibió, pero en segundo lugar, si uno analiza lo que ambos dicen, Barata y Marcelo Odebrecht, lo que están diciendo es que hicieron un aporte de campaña 2010-2011, es decir, un aporte de una empresa privada a un partido político, y cuál es el significado de ese tema. Creo que esa es la discusión de fondo. Ellos no eran funcionarios públicos, esa perspectiva de una coima adelantada, futura, es una versión jurídica, que lo repiten muchos abogados, pero es una versión jurídica. No, y se tiene que probar. Obviamente, y en buena hora se investigue lo que se tenga que investigar, pero en todo caso, ¿de qué estamos hablando? Están hablando de un aporte de campaña política y algo vital, no a iniciativa de la empresa, sino a pedido, y lo dicen expresamente, del Partido de los Trabajadores. Entonces, ¿de qué se trató? De un aporte para campaña política por alguna razón ideológica, en la versión de Barata y Odebrecht. Puede ser la coartada es ideológica, obviamente, porque el Partido de los Trabajadores tiene una alianza mafiosa con Odebrecht, digamos que ya se ha podido hasta ahora establecer en algunos casos concretos en Brasil, y a propósito de eso, lo que Lula y el Partido de Trabajadores dice, en estos países hay gente que puede ganar la elección y con ellos se pueden hacer negocios después, pero esa es la lógica. Eso no sé, es una especulación. El año 2010, Ollanta estaba en el cuarto puesto en las encuestas de incidencia. El 2010 nadie pensaba que él podía ganar la elección. Por tanto, apostar a un postulante casi perdedor no resulta lógico. Barata además dice en su declaración que cuando le señalan aporte a Ollanta Humala, él dice, pero ¿cómo vamos a aportar a él? Es un candidato antisistema, está contra la empresa, pero le insisten y se supone colabora. Bueno, ahora, pero esto es vital, porque ¿qué se especula? Se especula que fue una coima adelantada, que la empresa generaba espacios para después cobrar contraobras. Pero si vemos objetivamente, lo que se señala entonces es que no fue un aporte de iniciativa de la empresa. Fue una iniciativa del Partido de los Trabajadores. Claro, pero Lula y el Partido de los Trabajadores trabajaban con la empresa para que la empresa después ganara obras en los gobiernos que ellos lograban llevar a ganar una elección. Pues eso no estoy seguro, digamos, que será un modus operandi de la empresa seguramente, pero que hasta Lula ahí estaba en ahora, pero el hecho de que apostaran al tercero o al cuarto
no quiere decir que no le pagaron, porque pueden haber pagado a los 3 que estaban adelante también. Bueno, que la no es lo que se tesis, está investigando ahora. la tesis del congresista Pari es eso. Sí, que le dieron a todos los partidos. Se reunió con todo y les habría dado a todos, pero, a ver, es que de nuevo, aquí estamos hablando de una investigación que hay por lavado de activos, una investigación por gasoducto, y cuál es el esquema, que el aporte por la campaña habría sido un pago adelantado para después darle la obra. La confirmación es la obra de gasoducto. Sin embargo, como decía ayer el expresidente Humala, es sorprendente una afirmación así cuando ellos perdieron, cuando Odebrecht perdió la licitación por la línea 2 del metro, que era en monto mucho mayor al del gasoducto. Por tanto, si uno tiene compromiso de esa naturaleza, uno está perdido. En cambio, en ese proceso, Odebrecht perdió. Entonces, esa vinculación no parece tan firme, ¿no? Ahora, el presidente del Poder Judicial se ha pronunciado sobre ese tema. ¿Ayuda o les complica la vida a ustedes? Porque lo que ahora se está diciendo es que el presidente del Poder Judicial se ha constituido en abogado de parte y se ha sumado a la defensa con Wilfredo Pedraza, el presidente Ollantumala y Nadine Heredia. Lo que pasa es que creo que en nuestro medio las cosas se polarizan tanto que solo vale aquellas expresiones de políticos, de abogados, o de abogados que ahora son comentaristas y escandalosos, especuladores. Entonces, solo esa versión vale. Yo escuché ayer con atención al presidente del Poder Judicial, y lo que le hace es un juicio de valor neutro. Dice lo que la ley repite. Hoy, sin embargo, los medios le hacen bullying y probablemente lo obliguen a hacer más precisiones y a retroceder. A mí me parece una gravísima afectación a la libertad de expresión del doctor Duberly, porque él no se refirió a ningún caso. La verdad, a mí no me beneficia ni me afecta en lo absoluto. Como no me beneficia ninguna afirmación de un político, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hace y la orientación que se pretende dar. Él no se refirió a ningún caso. Yo creo pero eso, obviamente, cuando le preguntan si la plata se recibió en campaña o se recibió cuando era ya funcionario, ¿hay una diferencia o no? El hecho de plantear la diferencia da cuenta que están hablando del caso Ollantumala. Pero esa es una diferencia, digamos, notable. En el país, la ley de partidos políticos señala claramente cuáles son las reglas y las infracciones cuando se exceden de ese marco. Entonces, si se recibe un dinero por encima de los montos establecidos por la ley de partidos políticos, evidentemente lo que ahora, pero ¿por qué la defensa no se ha centrado en que? Porque yo creo que es bien difícil que Odebrecht y sobre todo el Partido de Trabajadores, por el vínculo que tenía con la candidatura de Ollantumala, no hayan aportado para la campaña. Pero lo que ustedes están haciendo es negando que se dieron los fondos. ¿Qué va a pasar si después se descubre que sí le dieron a Ollantumala y le dieron a los otros? Bueno, eso es una especulación. Año y medio tiene esta investigación y no se ha encontrado ni del expresidente Humala ni de Nadine Heredia cuentas, transferencias, empresas offshore, ni depósitos de cajas fuertes, ni todo aquello que es indicativo de un movimiento tan grande de dinero. Eso me parece fundamental. O sea, reitero, hasta ahora, después de año y medio, esa información que existe en otros casos, lamentablemente, no lo vemos en el proceso. Aquí la hipótesis de lavado fue minería ilegal, que yo creo que se cayó, Venezuela, que también se cayó, y ahora intentan, yo diría, reforzar con el tema de la cooperación brasileña, perdiendo de vista la naturaleza de esa imputación, que es un aporte de campaña. Ahora, y si le dio en la campaña y no se declaró debidamente, ¿eso qué podría concretamente significar en términos de las personas que usted defiende? Yo no voy a especular respecto a eso, porque digamos, no me toca, digamos, lo que yo hago en este momento es interpretar lo que eso puede significar en el proceso de lavado de activos. Que es el único proceso que hay, ¿no es cierto? Y más el tema de gasoducto, que es un tema por corrupción y colusión. Sí. En el tema de lavado, ciertamente habría que afirmar que si se entregó Ollantumala sabía que ese dinero provenía de origen ilícito, sabía o debía de presumir, y el 2010, estoy hablando en hipótesis, o debería ser una empresa prestigiosa, todo el mundo quería trabajar con ellos, cooperaba por todos los lados, y por tanto era bien difícil en todo caso presumir razonablemente que ese dinero
entregado por una empresa formal, harto conocida en el país, manejaba un fondo ilícito. Hoy lo sabemos, obviamente. Estoy especulando, reitero, en esa hipótesis. De manera que me temo que va a ser bien complicado seguir sosteniendo la tesis de lavado de activos, porque ese es nuestro esfuerzo en este momento en el proceso. ¿Y usted cree penal. que por eso es que en ese caso no hay acusación todavía? Porque no hay acusación, ¿no es cierto? No hay por una razón, porque la investigación todavía continúa. Sí. Se ha calificado No, como pero por proceso eso, ¿cuánto complejo. tiempo ha pasado? ¿Cuándo se inició esta investigación? Bueno, hace año y medio. Ya. Lo que ocurre es que ha tomado como un año la investigación preliminar. El fiscal luego ha formalizado. Hoy sí hay una investigación de carácter penal que calculo durará unos 12 meses, probablemente más, por la complejidad, por el número de personas que están citando. Pero en un asunto así que tiene harto contenido político, es notable que hayan, reitero, políticos, abogados, que digan de todo. Yo solo quiero llamar la atención de algunos colegas abogados que con mucha rapidez opinan, pero que especulan. Creo que los abogados tenemos que hablar sobre hipótesis abstractas o sobre hechos concretos cuando se conoce la información. El código de ética del Colegio de Abogados nos impide intervenir en casos que uno no conoce. ¿Y qué de lo que se ha dicho, por ejemplo, a través de algunos abogados penalistas, le parece a usted que es lo más, digamos, distante de la realidad? Por ejemplo, que ya se cerró el círculo y que en consecuencia con esta declaración lo que corresponde ahora es una medida más gravosa respecto a la libertad, cosa que me parece una barbaridad porque se trata de un testimonio de una misma versión, no hay un testigo independiente que ratifique lo que ha señalado, no hay cuentas, no hay alguna información relevante que pueda... Pero a propósito de los dichos de Odebrecht y de Barata, el Ministerio Público puede pedir ir a entrevistar, a interrogar a Marcelo Odebrecht, ¿o no? Sin duda que puede hacerlo. Nosotros pues, hemos pedido por escrito que en esa hipótesis, como corresponde, la defensa participe. Lo hemos pedido por escrito hace como un par de meses. Estamos a la espera de... Y el Ministerio Público todavía no ha pedido interrogar sí, de hecho lo pidió tanto a Marcelo Odebrecht como a Barata. Y están, entiendo, en las coordinaciones con la Fiscalía brasileña para que eso pueda ocurrir. Ojalá ocurra, porque a nosotros nos favorece que ellos amplíen su declaración y nos favorece, como es normal, participar en esa diligencia. Y la discusión sobre, pues tengo que ir terminando ya, sobre el tema de las restricciones a Ollantaytamala y Nadine Heredia a propósito de las declaraciones de Odebrecht. Usted sostiene que no hay nada que pueda, digamos, agravar su situación porque ellos están colaborando con la justicia. ¿Cuándo se va a determinar eso? Yo no creo que haya un pedido formal. Un pedido porque no encuentro la razón. A ver, salvo pues nuevamente el fiscal sea presionado por los medios, como pasó cuando Nadine Heredia viajó, porque ¿qué hizo? Pues pidió cambio de regla de conducta y enseguida simplemente pidió prisión preventiva, que el juez lo descartó, la sala lo descartó, está en la Suprema, porque no hay elementos. De nuevo, yo haría una diferencia sustantiva. La hipótesis de imputación es entrega de dinero para una campaña política, sin obras, sin ser funcionarios públicos. Entonces, decir eso corrupción es una barbaridad jurídica. Decir eso que es una coima no es lo mismo. Es dinero aportado para campaña si eso ocurrió. Distinto entonces... Ya, pero ¿cuál es la consecuencia si es que se dio en esta hipótesis que usted plantea? Es distinto, obviamente, un acto de corrupción versus un acto de contribución para una campaña. Pero si pasó en la campaña y le dieron, ¿cuál es, digamos, el delito que pueden haber cometido si es que no lo encausaron debidamente partidariamente, digamos? No sería pertinente como entender a la clase que yo califique, digamos, si eso, qué consecuencias tiene, pero si me ciño a la norma, a la ley de partidos políticos, eso supondría una infracción del partido político, una investigación por OMPE de corte administrativa y habría que sancionar al partido político. Esa es la sanción. De hecho hay desorden en la rendición de cuentas que puede investigarse sin ningún problema, en verdad. Pero decir que eso es lavado de activos o sostener la imputación del fiscal que Humala y Nadine Heredia en su tiempo crearon una estructura
una organización criminal, porque es así como lo plantean, que esa organización criminal ganó la elección y nos gobernó 2011, 2016, francamente eso es insostenible. Muy bien, doctor Wilfredo Peraza, muchísimas gracias, Gracias. por haber venido esta mañana. No tengo tiempo para más, hasta el día de mañana a las 8:00.